axilar anterior, el reborde externo del hueso externo del esternón, el reborde mamario y la clavícula, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un poquito más preciso en qué sentido vamos a encontrar los límites. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. En el sentido vertical, desde la segunda a la tercera costilla hasta la sexta y séptima costilla. En el sentido transversal, las líneas paraesternales hasta la línea axilar anterior. Y asimismo, una pequeña porción a lo largo del borde interlateral del músculo pectoral mayor, que correspondería a la zona externa, al quinto elemento que es la cola de tres. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la mama? La mama, como tal, es una glándula exocrina, cuya función importante es la secreción láctea. Esta secreción láctea la hace a través de la producción de la prolactina, cuando se activa esta en el eje cutáneo superficial. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer y diferenciarla? Tenemos que conocer cómo está constituida por dentro. Durante las prácticas nosotros vemos, por ejemplo, cómo está constituida de afuera hacia adentro. De tal forma que nosotros podemos entender de cómo podemos abordar, como te decía Mijail, en esta zona una lesión o a través de zonas estéticamente formadas para poder abordar, dependiendo de lo que encontremos. Tenemos pues entonces piel, celular subcutáneo con distintos elementos de fijación. ¿Y fijación por qué les digo? Porque estos elementos le van a dar la forma cónica a la mama. Y de esta forma la encontramos péndulos, ligamentos, por ejemplo, acinos, por ejemplo, y situaciones o fascias aponeuróticas que nos van a ayudar, como les vuelvo a repetir, a dar esa forma. En su interior tenemos los acinos glandulares y dentro de ellos los ductos que comunican o se comunican entre sí a fin de que todos se reúnan en el complejo mamario, en el complejo areola-pezón y se produzca el fenómeno fisiológico. Posterior a ello, tenemos también un celular subcutáneo, también tenemos músculo y tenemos las distintas fascias que son importantes durante el acto quirúrgico. ¿De acuerdo? La irrigación arterial es importante, así como la irrigación venosa, así como las ubicaciones técnicamente elaboradas de lo que es la anatomía del ser humano. ¿Por qué será importante la irrigación o conocer la irrigación? Doctor. Bueno, es una idea que tiene sentido, pero creo que Cristian no te ha escuchado. ¿No es cierto, Cristian? Más o menos, explícale por favor. ¿Lo conoce a Cristian, no? Una de las cosas que yo observo, perdón, una carpintería, es que ustedes no se conocen. Eso me parece muy extraño. Ustedes son acá, como máximo fue por aula, debe ser 50, ¿no? Sí. Y me parece muy extraño. Mi promoción, en la 11ª de esta universidad, éramos 115, me parece, todo. En total, no 500 como son ustedes. Y solo había un solo módulo. Pero nos conocíamos todos. Y me parece un poco muy jalado de los pelos que ustedes no tengan esa relación. Cristian es aquel joven que está allá, que siempre llega tarde, que falta las prácticas. Te lo presento. ¿Cuál es? El último, que llega tarde incluso ahora. Así es. ¿Qué hay otro, Cristian? Hay otro. El delegado, el que me grita por la sí. Ustedes tienen que conocerlo, muchachos. ¿Lo conoces al Terry? Sí, no, conocido pues, ¿no? Yo no había de Eduardo. Pero nosotros tenemos que aprender a relacionar. Lo que has dicho es correcto, doctor. Tiene sentido. Pero básicamente el conocer de irrigación también nos va a aprender o nos va a dar una idea de cómo las patologías van a caminar. Por ejemplo, una neoplasia. ¿Cuál es la diseminación más importante? Para mama, ¿cuál sería? ¿Ah?
Chicas, ¿cómo me funciona? 19, creo que se fue bien una cosa. La linfática. ¿Tú qué dices, Daniel? La linfática. Sí. Este caso sí. Pero en otras, la hematógena es importante. ¿Por qué les insisto siempre? ¿Cuál es la irrigación de la mama desde un punto de vista externo? Aquí tenemos la mamaria externa y la mamaria interna como partes importantes. La mamaria interna es rama de qué arteria, doctor? ¿Su nombre? ¿Ah? ¿Mío? Pues sí. Rodrigo. Rodrigo. La arteria mamaria interna, rama de quién es. ¿Usted ha hecho anatomía? ¿O ha hecho la famosa anatomía virtual de la católica? ¿Sí? Virtual. Entonces quiere decir que nunca ha visto una arteria mamaria. ¿No? Eso es lo malo. No se conocen y tampoco han visto un cadáver en vivo, ¿no? Pero si ustedes fueran un poquito más acuciosos, les gustaría aprender, ¿qué estaría haciendo yo de primera instancia? Me iría al anfiteatro y buscaría esto. ¿Por qué es importante? Porque el drenaje arterial, perdón, el drenaje venoso que correspondería a esta arteria va a desembocar en un gran vaso, y este gran vaso va a trasladar todas las células neoplásicas hacia distintos órganos. Entonces veremos que las metástasis más importantes se pueden dar por vía hematógena, por vía venosa, puede ser por vía linfática, que es la más importante en este caso, puede ser por continuidad, por la proximidad de los distintos músculos, e incluso los órganos que están posteriores, que sería la continuidad, e incluso también el sistema de inervación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué corresponde entender? Que el cáncer, que es la patología que atañe más a este órgano, va a tener un resultado si nosotros conocemos bien esto. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una lesión premaligna en este cuadrante, vamos a ver cómo es la irrigación. Bastante importante, ¿verdad? A través del axilar, ¿no es cierto? Y los distintos callados que van a desembocar, que es muy distinto que se presentara en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esos parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, lo contrario, el retorno venoso. Y este retorno venoso, donde las venas debajo del pezón forman un plexo muy importante, es el plexo venoso de Haller, donde ambas arterias donde ambas venas van a confluir. El circuito interno que existe nos va a permitir a nosotros dar una irrigación plena, pero también existen colaterales hacia la otra mama, internas, de tal forma que nosotros tenemos que buscar la patología en ambas mamas, ¿no es cierto? Eso también es importante. La inervación, los nervios intercostales y una rama supraclavicular del plexo cervical que nos van a dar una inervación simpática y también inervaciones de los nervios intercostales 4, 5 y 6. Todo esto también confluye en un sistema bastante inervado. El drenaje linfático, como ya les han comentado sus compañeros, resulta ser importante desde el punto de vista de diseminación. Existen grupos ganglionares, de tal forma que si nosotros hacemos una mastectomía radical, tendríamos que poder eliminar los grupos ganglionares en forma escalonada. A ver, ¿puedes por favor explicar? ¿Cuáles son los tres niveles que encontramos? Bueno, del grupo axilar, el primer nivel es por los nervios, los ganglios humorales o laterales, Ya. después los pectorales, el segundo nivel es por los centrales y el tercer nivel es por los apicales. Si nosotros tenemos una mastectomía radical modificada, vamos a eliminar el pectoral, toda la mama, el pectoral mayor, y dejaremos el pectoral menor. Pero vamos a tener que sacar también estos grupos ganglionares de 3, 2, 1 y 2. 1 y 2. Solamente de adentro hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Es importante que nosotros los conozcamos. Aquí tenemos ya esquematizados cómo están los ganglios para que ustedes los puedan entender, pregunta de examen, y cuáles son los que vamos a eliminar en las patologías que corresponden. Aquí los vemos un poquito más distribuidos, dado que la diseminación más importante es la del punto de vista linfático.
Hasta ahí terminaría la primera clase. ¿No es cierto, Cristian? Muy mal. En vez de decir que sean 3, ¿ah? Son 3, doctor. ¿No? Esto ya es. No, o sea, se vienen los dos proyectos. Hoy día vamos a hacer las 3, pero este es el resumen de la anatomía y fisiología de la mama. ¿De acuerdo? No hay más que saber. La patología benigna da malformaciones congénitas, como ya hemos visto durante el desarrollo biogénico y desarrollo mamar. Las anomalías del desarrollo, inflamatorias, patologías neurológicas, los famosos tumores benignos, que es una de las clases que Cristian entiende con mucha inteligencia. Las anomalías del desarrollo básicamente se dividen en dos grandes grupos, las por defecto y las por exceso. Básicamente la ausencia de la mama y la ausencia del complejo alveolar pezón. Se distribuyen en amantes, hipomastias, sigmastias y todas las ausencias de los elementos anatómicos de la mama. ¿No es cierto? Si hablamos, por ejemplo, de entender qué es la tenia. A ver, María, ¿qué es la tenia? No hay pezón, no hay areola. Pezón imaginado, ¿quién lo entiende? La introducción del pezón sobre el complejo, básicamente es eso. ¿De acuerdo? Por exceso, esto es mucho más frecuente que el defecto. La poliaerotelia, las polimastias, las mamas aberrantes, la hipermastia y las famosas ginecomastias presentes en el varón. ¿De acuerdo? Patología altamente frecuente en la actualidad y con alta implicidad en lo que es el cáncer de mama. Y ojo, el cáncer de mama en el varón es muy agresivo. Aquí tenemos la mastia, la ausencia congénita de las estructuras mamarias. Como pueden observar, básicamente radica en que no hay mama y hay un origen displásico ectodérmico, es decir, ha desaparecido. Muchas veces alteraciones del tórax, es poco frecuente, y obviamente el tratamiento que sería el implante, ¿no es cierto? La corrección quirúrgica, estética y reconstructiva de la zona. Las hipomastias, el tamaño pequeño, generalmente un pobre desarrollo durante la pubertad. Muchas veces también puede estar asociado a cirugías, infecciones, desnutrición y alguna alteración hormonal como la falla ovárica prematura y alteraciones genéticas como el síndrome de Turner. ¿Te acuerdas del síndrome de Turner? ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Fórmula? ¿Cuál es la malformación del síndrome de Turner? Uy, la voy a llamar a la otra reunión. La voy a llamar. 45 de liceo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar ahí? El pobre desarrollo mamario. Tratamiento, lo mismo. Corrección quirúrgica estética, implantes mamarios, obviamente con la evaluación hormonal, con la idea de tener una mejor vista. La sigmastia es cuando no se reconoce o se reconoce como una membrana entre las mamas, como si estuvieran unidas, como unas especies de siamesas, ¿no es cierto? A nivel o en la región de la línea media, no hay una división clara de una membrana. La atelia, la ausencia del pezón, como pueden ver, es bastante llamativa la ausencia. Entonces, nosotros nuevamente nos vemos en la necesidad de aplicar lo que es la famosa cirugía reconstructiva y los implantes con micropigmentación. Esto es microcirugía, por ejemplo. ¿Ya? El pezón imaginado, lo que ustedes ya han detallado, básicamente el pezón no se extiende más allá de la superficie mamaria, insuficiente tejido mesenquimático subcutáneo, y lo cual hace que el pezón se retraiga. Recuerden que la anatomía dice que el interior de las glándulas mamarias posee unos ligamentos. ¿Cómo se llaman los ligamentos, Ángeles? Los ligamentos de Puck, los cuales van a poder dar esa forma, como que son pequeñas ligas que lo esquematizan en la forma cónica. ¿De acuerdo? Además, los conductos galactóforos se abren en una fosa donde hay una tendencia a la infección, porque obviamente no hay una desembocadura
postura adecuada. Es como que si se torcieran y no salen directamente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las poliaerotelias y las mamas aberrantes, cuya aparición es básicamente siguiendo el esbozo de la línea mamaria durante el desarrollo embriogénico. Ahí ustedes lo pueden observar, muchas veces confundidos con nebus a veces, y a veces se evidencian por la presencia incluso de secreción. Las polimastias, ahí más bien ya no solamente es la presencia de la areola, sino también del tejido mamario, ¿no? Generalmente evidentes durante el primer embarazo. Las polimastias, este caso por ejemplo lo hemos tenido la semana pasada, una paciente con polimastia a la cual hemos operado, presenta desarrollo de galactoceles internos, es decir, tejido mamario, que se evidencia, ahí viene una mama, ya obviamente sin desembocadura, y lo que caracteriza esto cuando se presenta es la presentación de abscesos, por ejemplo, de zonas induradas que requieren un drenaje. Se recomienda obviamente la extirpación quirúrgica para evitar cualquier proceso, porque también sufre de estímulo hormonal, entonces puede desencadenar un proceso proliferativo. Las hipermastias, el crecimiento excesivo de la mama, muchas veces doloroso, generalmente deformante por el tamaño y la caída por la gravedad de las mamas, generalmente también afecta a la columna, pueden dañar mucho incluso la zona de contacto con la piel, generando abrasiones y erosiones. Tratamiento igual, quirúrgico, la reducción mamaria. Las ginecomastias, hasta un 40-45% generalmente se presenta en varones púberes, donde vamos a encontrar que hay una especie de estimulación estrogénica y se evidencia pues, el crecimiento de la glándula mamaria. En los varones esto es muy problemático porque, como les comentaba, es muy agresivo y puede generar cáncer. Muchas veces, cuando el tamaño supera los 6 centímetros, se requiere ya la extirpación quirúrgica de este tejido. Igual la simetría de las mamas, como pueden ver, hay una bastante diferenciación entre una y otra, que debe ser mayor al 25% en diámetro y en tamaño, ¿no? Y obviamente todos estos cuadros se tratan con cirugía reconstructiva estética, dado que tienen una patología de origen genético, ¿no? La mama tuberosa, que está formada básicamente por una deficiencia de lo que es el tejido mamario y un desarrollo del complejo areolar-mesón demasiado importante, de tal forma que le da la forma de un tubo alargado. Para tener en cuenta, esas son las alteraciones congénitas. Preguntas hasta ahí, muchachos. Está muy sencillo, ¿no es cierto? Fácil de reconocer. Bien, la patología inflamatoria existía. Esta, como les comentaba a sus compañeros en la mañana, es la enfermedad que ustedes van a ver todos los días cuando noten en ginecología y sean internos. La mastitis. Hay dos tipos de mastitis, perdón, antes de que lleguemos a eso. La patología mamaria tiene signos y síntomas característicos. ¿Cuáles son esos signos y síntomas característicos? Son básicamente 3 o 4 dentro de los más importantes. Primero está la mastodinia. La mastodinia está caracterizada por la presencia del dolor localizado en la mama, secundario generalmente de estímulo hormonal, es decir, cuando hay un estímulo menstrual, por ejemplo, cuando hay un estímulo de ovulación. Entonces, el dolor que sienten en las mamas las pacientes es importante. Otro signo importante resulta ser la secreción mamaria, que puede ser o se le denomina la famosa telorrea, cuyas características físicas y de visualización son importantes. Si encontramos secreción purulenta por el pezón, mastitis. Si encontramos secreción hematógena, puede ser cáncer, puede ser. Si encontramos secreción verdosa, absceso. Dependiendo de cómo encontramos esto, nosotros vamos a relacionarlo muy fácilmente con las distintas patologías. ¿De acuerdo? Ahora, mastodinia, telorrea, cambios inflamatorios, por ejemplo, las tumoraciones que vamos a presentar, que pueden ser blandas o duras, vamos a diferenciarlas
también cambios a nivel de la estructura de la piel. Por ejemplo, en el caso de las mastitis. Las mastitis pueden ser inflamatorias de causa puerperal y de causa no puerperal. Lo que ustedes van a ver, como la que vuelvo a repetir, en frecuencia cuando sean internos, es la mastitis. Bueno, internos no sé, que son tantos que no sé si van a caber en el servicio. Pero la mastitis sí la van a ver. Como les comentaba, es una paciente que viene al hospital después de dar a luz a la semana, gritándolo al esposo, que nos van a gritar, eso les he dicho. ¿No van a gritar, ¿no? No. Acepto, muchachos. La mujer viene ¿por qué? Porque le duele. Esto duele muchísimo. Entonces lo que ustedes tienen que valorar es la condición de la mujer, qué es lo que está presentando y la evaluación de su examen físico. Si tenemos esto, ¿cuál es nuestra primera indicación? Doctora. Puede ser un antiinflamatorio. Es decir, le damos, tome usted su Panadol, tome usted su ibuprofeno. ¿Qué crees que te va a decir la paciente? A ver, explica tu compañero, ¿cómo se llama usted? Franklin. El nombre, ¿no? A ver, Franklin. La doctora dice que le daría un antiinflamatorio. ¿Qué harías? Buscamos la causa. Doctorita Serrano, estás bastante preocupada. Dime. ¿Cómo te llamas? María también. Dime. ¿Qué harías tú, doctora María? Hagamos de cuenta que tú eres la que vas a llegar con esto. Dios no quiera, como estoy diciendo. ¿Te gustaría que te den un ibuprofeno? ¿Te gustaría que investiguen la causa? ¿Sí? ¿En ese rato? No. Ustedes tienen que ir a lo que saben. Si encontramos esto, quiere decir que hay absceso. ¿No es cierto? Nosotros le ponemos una vía. Ustedes ya saben colocar vías. ¿No es cierto? ¿Qué le ponemos? ¿Ah? ¿Qué vía? ¿Qué ponemos? A ver, ¿quién era mi primer grupo? Termo. ¿Con quién estabas? ¿Qué le pongo? ¿Qué vía? Vía periférica. Vía periférica. ¿Qué pones? Fluoruro. Bien, una vía abierta. ¿Qué le pones? ¿Qué antiinflamatorio? ¿Ustedes han hecho fármaco? ¿Qué le pones? ¿Ah? Puede ser tratador. ¿Qué otra cosa? ¿A qué van a práctica, chicos? ¿A qué vas a práctica? ¿A mirar y operar una vesícula? ¿Cuántas vesículas has visto? Un montón, ¿no es cierto? ¿Me podrías decir cuáles son los cuadrantes de la vesícula? ¿En qué segmentos se encuentran? 4 y 6, no, falso, solamente en el 6, en el 4. ¿Ya ves? Caes. ¿A qué van a práctica? A esto. ¿Tú vas a operar ahorita? No. ¿Que puedes hacerlo? Puedes. Pero le pones una vía, le pones un antiinflamatorio, le pones un antibiótico. Son cosas que ustedes saben hacer. ¿Qué antibiótico le pondrías? No, ese no es antibiótico. Tramadol me parece correcto. Puede ser. ¿Qué antibiótico, doctorita? ¿Cómo te llamas? Te veo inquieta al lado de Cristo. Celí. ¿Yo? Ah, Celí. Dime, Celí. Ya, ¿cuál? Ya, ¿cuál? ¿Has hecho fármaco o no? ¿Quién te enseña fármaco para hablar con él? Ah, no conoce el nombre de tu profesor.
Milagro López. Ya, lo voy a poner. ¿Qué antibiótico ponemos, Rodrigo? Depende si es sencilla la penicilina, si es una. Digamos que es sencillo. Puede ser. Ya está con vía. Una cefalosporina. Puede ser. ¿Cuál? Ahí quedamos con celita igual. Cefazolina. Cefazolina, dosis por kilo. Si tú eres el futuro interno, ¿qué pasó? Este es un cuadro de manejo sencillo, porque yo todavía no estoy diciendo que acá está fluctuante y que tenemos que hacer la incisión que le comentaba a Mijail, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Tú sí sabes, ¿qué antibiótico? Dicloxa puede ser por vía oral, sí, puede ser. Pero si ya le he puesto vía cefalosporina, cefalexina, sí, de 30 a 40 miligramos por kilo. Ceftriaxona, de 50 a 100 miligramos por kilo, ¿no es cierto? Lo podemos poner. ¿Necesitan llamar al asistente para poner eso? No, porque yo les voy a dar en serio, les voy a decir, si me molestan por estas tonteras, ¿yo qué les voy a hacer? ¿No es cierto? Ustedes mismos tienen que aprender a resolver estas cosas. Recuerden, muchachos, y se los digo con todo el respeto y cariño del mundo, es cuarto año, ya no son unos niños. ¿Por qué están estudiando medicina? Para ir a trabajar a los hospitales. ¿O dónde quieren trabajar? Bueno, en las clínicas, obviamente, pero es el enfoque al que ustedes tienen que llegar. La etiología más frecuente será el abordaje de gram positivos, ¿cierto? ¿Por qué? Por las abrasiones que deja el bebé tratando de succionar, o sencillamente el taponamiento de los conductos de desemboque, y se forman los famosos abscesos. Ahora bien, esto se puede resolver desde el punto de vista médico, con tratamiento médico, pero si no fuera así, y somos nosotros los que tenemos que hacer este abordaje, ¿qué tendríamos que hacer? Una disección plena, es decir, una incisión, de repente detrás del pezón, o siguiendo las líneas, lo más estético posible, tratando de salvaguardar la integridad de la mama. Lo que vamos a extraer es líquido purulento, lo limpiamos y sacamos, ¿cierto? Obviamente que eso es muy doloroso. Como les vuelvo a decir ahí, tiende a formar abscesos, no se suspende durante la lactancia, no hay que suspenderla obviamente porque va a seguir secretando. Hay que favorecer el vaciamiento de la mama a pesar del absceso y el tratamiento al mismo tiempo, lo que ustedes ya necesitan. ¿Listo? De verdad que es lo más frecuente que les va a venir aquí. La esteatonecrosis mamaria es una lesión inflamatoria no séptica, generalmente es unilateral. Lo que vamos a encontrar es una formación quística con presencia de tejido lipoefactado, pueden haber hematomas o tejido graso necrosado, encapsulado dentro del tejido conectivo. Es probablemente secundaria a un traumatismo. Muchas veces se indura, se fibrosa y se forman nódulos, pero su carácter inflamatorio y encapsulado generalmente no tiene o no le da una tendencia maligna, es decir, con una extirpación quirúrgica también nos puede ayudar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la famosa necrosis grasa, donde vemos la fibrosis cicatrizal y lesiones cálcicas en las vesículas, agrupadas a la forma de racimos también. Muchas veces debemos descartar otras lesiones, calcificaciones puras. Por ejemplo, en la mamografía, nosotros vamos a ver lesiones de tipo cálcico, que conocemos como, y vamos a tener el estadiaje de Gratz para diferenciar, ¿no es cierto? Muchas veces son parecidas a los nódulos y nosotros tenemos que diferenciarlo para poder sacarlo. La tromboflebitis de la enfermedad de Monroe es una trombosis superficial de la mama. No sabemos la causa, es desconocida, asociada generalmente a procesos inflamatorios. ¿Qué es lo que lo caracteriza? El dolor, aumento del volumen lineal y el enrojecimiento de la mama. Es una imagen donde vamos a ver la serpenteada de la vena que se dilata, ¿no es cierto? Pero también se ve flogosis en los casos que nosotros vemos en vivo. Muchas veces ese cordón es palpable y se debe al trayecto venoso colapsado, trombosado. ¿Cuál es el tratamiento? Podemos extirpar si es muy deformante o podemos dar medidas inflamatorias y medios físicos. ¿De acuerdo?
La displasia mamaria o mastopatía fibrologística es otra de las etiologías que tenemos que tener en cuenta. Háblese de una perturbación histológica del bolillo mamario, como dice ahí. El tejido mamario se afecta, se engrosa y se encapsula. Muchas veces por influjo hormonal, a diferencia de las que hemos estado viendo que es de origen traumático, inflamatorio. El estímulo hormonal va a concatenar junto con todos los elementos de la mama para formar este tejido displásico. Los quistes surgen en los lóbulos mamarios, son las relaciones de la involución de la mama normal, se van a formar bolsitas de agua inflamatorias también. Tenemos quistes de tamaño macroscópico y microscópico, que son los más frecuentes. La edad, las mujeres generalmente en la edad reproductiva de 35 a 55 años, por la presencia de estrógenos, son bilaterales, aumentan durante la edad perimenopáusica y responden al tratamiento endocrino. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros damos hormonas anticonceptivos, los quistes se pueden reducir. No necesariamente se tienen que extirpar. Si el tamaño es grande o compromete, sí. Pero generalmente lo que hacemos es darle tratamiento médico. ¿De acuerdo? ¿Cómo estudiamos el contenido del líquido que hay en el quiste? Básicamente, evaluamos la relación sodio-potasio para distinguir ambos tipos. El tipo 1 está cubierto por el epitelio apocrino y su mayor concentración es de hormonas. El tipo 2 es una relación sodio-potasio aplanada, es baja, y encontramos alta concentración de marcadores tumorales, por ejemplo, el CA y el CA125, asociadas a patología neoplásica. ¿De acuerdo? Los cambios fibroquísticos muchas veces están relacionados a los signos que ya les he comentado: la mastoditis, dolor de mamas, inflamación leve y sensibilidad extrema. Muchas veces hace que esté en relación, al ser del eje hormonal, su afectación con lo que es el influjo mamario. ¿De acuerdo? En otras palabras, hay demasiada hormona, va a crecer la mama, va a doler, y el quiste o la depuración va a crecer. El dolor es cíclico, por lo tanto la mastodinia es el síntoma más frecuente. Como les vuelvo a repetir, está relacionado con la fase premenstrual muchas veces, pero también con la patología inflamatoria. Y cuando hay cambios fibroquísticos, la tumoración es palpable. Doctora, ¿estás bien? Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que nosotros conocemos? Mamografía. ¿Quién sería una mamografía ahorita para aprovechar el mamógrafo? ¿No? ¿Tú no tenías? No se debe hacer, ¿no es cierto? La mamografía es un examen que se hace en pacientes mujeres en edad reproductiva, más de 30 años. Es muy dolorosa para ustedes, jóvenes. ¿Ustedes qué examen tendrían que hacer? Ecografía. Las pruebas diagnósticas para la enfermedad fibroquística incluyen esta ecografía para ustedes. Epidemiológicamente hablando, la mastopatía fibroquística se va a presentar en edades jóvenes y con estímulo hormonal bastante intenso. La ecografía va a diferenciar un quiste de una masa sólida. ¿Cómo así? Las ondas ecogénicas van a diferenciar la hipoecogenicidad de la hiperecogenicidad que nosotros vamos a evidenciar. ¿Cómo? Tumoración con paredes delgadas, forma redondeada, como si fuera una bolsita de agua. Formas uniformes, ecos internos y cuarto posterior. A veces se evidencia la sombra del niño. Y si no se cumplen o no logramos diferenciar quiste y enfermedad fibroquística, tenemos que dar el uso de pruebas invasivas como la pulsoaspiración con aguja fina o la biopsia con aguja gruesa. ¿No es cierto? E incluso nosotros tenemos la idea de que tenemos que buscar tejido plástico para poder hacerlo, pero también, como comentábamos en la mañana, lo podemos hacer buscando células directamente relacionadas a esos cambios, ¿no es cierto? El hallazgo de un quiste simple por ecografía descarta el diagnóstico de carcinoma, sí, porque es una masa redondeada, limitada y ecogénicamente bien circunscrita. Cualquier lesión sospechosa en la mamografía o ecografía debe ser denunciada, sí o sí. ¿De acuerdo? ¿Están cansados? Sí, ¿no es cierto?
Mucho, pues. ¿Quién tiene la culpa? Muy bien. Tomemos 2 minutos de descanso, ¿ya? La otra clase la tiene que ver con otro. Aquí tenemos la patología benigna, cómo es que alcanza a desarrollar el cáncer en un plazo de 25 años. Generalmente las que son menos frecuentes son las que tienen más tendencia a desarrollar esto, alcanzan el 40%. Las que estamos viendo nosotros, solo el 4%. La presentación clínica de estas lesiones son la mastodinia, como ya hemos comentado, el cansancio por el estímulo hormonal, la tensión dolorosa por el aumento de volumen, la palpación del tejido, aumentado de volumen incluso por el estímulo premenstrual y generalmente cuando ya pasa la segunda fase del ciclo, se reduce. Los tumores benignos de la mama son alteraciones adquiridas, persistentes y de ciertas estructuras y grupos histológicos. No van a tener un curso definido, por ende su predisposición a la malignidad es baja, como hemos estado viendo, y no comprometen a toda la mama, como ya hemos visto. Los tumores benignos de la mama son esos, de los cuales el más frecuente es el fibroadenoma y el tumor piloso. La hiperplasia juvenil focalizada básicamente es, vamos a desarrollar brevemente cada uno de estos elementos para que los conozcan. Es multilobulada, generalmente muy comprometida o muy relacionada al fibroadenoma, no tiene dolores y simplemente se evidencia la presencia de un aumento de volumen en una determinada región de la mama. Tratamiento quirúrgico. La lobulidad simple es la presencia de un nódulo, generalmente en la zona glandular, y hace pausa común con esta glándula y se forma a manera de un granuloma en el interior y el espesor de la glándula. Su crecimiento es típico porque está relacionado con la glándula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tomamos la aguja gruesa y sacamos el tejido, solo vamos a sacar tejido mamario, obviamente. El tratamiento, si es mucha la molestia, tratamiento quirúrgico. La papilomatosis displásica, zona indurada pequeña de 2 a 3 centímetros, puede estimular secreción por el pezón de tipo seroso. Muchas veces también hay lesiones de color oscuro, a manera de un ganglio de 1 a 2 milímetros, y generalmente el tratamiento, como les vuelvo a repetir, es quirúrgico. Todas estas lesiones son únicas, localizadas en el espesor de la mano. El adenoma del pezón es muy raro más bien, generalmente por una alteración en su desarrollo. Hay una transición entre lo que es una célula típica neoclásica con las normales o displásicas. Es una lesión que va a generar una evolución de un tumor dentro del complejo areola-pezón por la zona que se encuentra y por su origen embriológico. Muchas veces hay que diferenciarla de la enfermedad de Payet, que compromete el complejo areola-pezón, pero no se ha visto gran relación con una malignidad como tal, pero sí hay secreción purulenta a veces. La ectasia brutal es un proceso involutivo de los conductos galatómeros que se encontraban atravesando los ascinos glandulares. Producen una secreción espesa, generalmente relacionada con una mastitis. Muchas veces su secreción celuloide es color cremoso como un flanco, ¿no? Generalmente presentada en mujeres ya adultas, y sus conductos dilatados también hacen que aumenten el volumen del complejo areola-pezón, haciéndolo ver como si fuera una araña gigante, un complejo varicoso bastante doloroso. ¿Ya? El tratamiento es la resección de todo esto. Y el fibroadenoma pues es el PD de esta patología o este grupo de patologías porque es el más frecuente. Si nosotros encontramos una paciente joven con una tumoración de mama sin antecedente genético, básicamente lo que vamos a encontrar la toma de la ecografía es una lesión bastante delimitada, hiperecogénica, que nos va a traducir con un fibroadenoma, donde se presentan en cuadrantes superoexternos generalmente y pueden permanecer pequeños durante muchos años, crecer repentinamente o quedarse como tal
relacionándose incluso con el estímulo estrogénico. Los fibroadenomas representan anomalías embrionarias, están circunscritas o están englobando tanto a la glándula como procesos quísticos del estroma celular. El estímulo estrogénico, les vuelvo a repetir, es el más importante. Muchas veces es único, no es nodular, no es múltiple, pero sí se puede presentar hasta un 5% en ambos lados. También puede existir un fibroadenoma gigante en la adolescencia, esto por el estímulo y los cambios hormonales de la edad. Las manifestaciones clínicas, básicamente la palpación del tumor, la dolorabilidad cuando se palpa dicho tumor, y encontramos la evaluación ecográfica como el parámetro de diagnóstico más importante. No debe crecer más de 2 a 3 centímetros. Si lo hiciera, igual tiene que ir a un estudio anatomopatológico. Aquí tenemos los métodos de diagnóstico para poder encontrarlo. Lo que utilizamos generalmente es, obviamente, la evaluación clínica, la ecosonografía, la biopsia con aguja fina, y un poquito más raro ya la evaluación en patología, tanto cistología como histopatología. El tratamiento, como pueden ver, nuevamente, Mijail, date cuenta cómo es la incisión, ¿no es cierto? Buscando la zona. Ahora, obviamente, que está al otro lado no va a ser ahí, ¿no? Tienes que tener cierto detalle, ¿de acuerdo? El tumor tiroides más bien es de origen displásico. Este sí tiene tendencia generalmente a presentar lesiones atípicas importantes de valorar para la malignidad que se puede presentar en su desarrollo. Aquí tenemos lo deformante que es el tumor tiroides en la mama y tiene tendencia a la recidiva tras la resección. Muchas veces es, gracias a Dios, unilateral, pero el tratamiento ahí es la mastectomía de la mama prometida. El papiloma intraductal es quizás uno de las lesiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay importancia para malignizar. Muchas veces son redondeados, cortados, múltiples que pueden dilatarse con mucha más frecuencia porque están ubicados en esos conductos. Producen la secreción serosa generalmente espesa y que es un indicativo de lo que es la tumoración per se, pero esta puede malignizar, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos el riesgo de cáncer relacionado con otros trastornos benignos y una estadística donde vemos pues que la situación del cáncer de carcinoma ductalícito es hasta un 10 veces comparado con lesiones malignas, premalignas, que ahí están con un escaso riesgo de malignidad. Bien, preguntas. ¿Todo está claro? Ahí. Doctor, en caso de que se sospeche un posible cáncer de mama, ¿cuál es el protocolo para seguir para el diagnóstico? O sea, empezando, digamos, desde el screening, una persona, no sé, joven, de 30 años, sin antecedentes, o sea, ¿cuál es ese procedimiento que se hace para decir si nada? Bueno, todo radica en la toma de los exámenes correctos, como en todas las patologías. Si nosotros nos ponemos a pensar ahí, todas las patologías requieren exámenes de sangre, que lo primero que piden, los screening de imágenes, ¿no es cierto? Y los exámenes de diagnóstico invasivo. Lo mismo es para esto. Una vez estadificado con ecografía, mamografía, resonancia, tomografía y acompañada de las supuestas lesiones que nosotros dirigimos, incluso con nuestra ecografía, la misma gruesa, al momento de estiparla nosotros tendremos que valorar qué extensión puede tener basándonos en esa evaluación clínica. ¿De acuerdo? Es decir, sopesamos la técnica laboratorial y todo su efecto con lo que nosotros hemos palpado. Porque tú puedes palpar una lesión única acá, ¿no? Pero los ganglios están generalmente comprometidos adentro. Entonces, todos los estudios que tú tienes, más tu evaluación clínica, te permitirá dar un diagnóstico final. Ahora bien, ¿cómo termina esto o cuál sería la decisión que nos permitiría tomar una conducta quirúrgica ya como tal? Pues de repente la clasificación DNE, ¿no es cierto? Esa estadificación nos va a permitir valorar hasta qué punto se opera. Nosotros podemos operar
¿Un T4, doctor? No podemos superar un T4. ¿Podemos superar un T1? Sí, porque se supone que no hay ganglios comprometidos, se supone que no hay una lesión metastásica distal. Por ende, todos estos patrones tendrán o terminarán en este tipo de decisión, basándonos primero en la estadificación de lo que hemos llegado con todo lo que hemos estudiado. Es decir, todos los años que tienes acá estudiando, cuando te aprendas el internado y de frente tendrás que aprender a leer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Dime, Rodrigo. En el caso de que se sospeche de una invasión linfática, ¿cómo se trata el ganglio centinela? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo básicamente radica en la evaluación clínica nuevamente. ¿Cómo es un ganglio centinela, Rodrigo? ¿Es un ganglio único o es un ganglio disperso? Es uno. ¿Lo extirpas de frente o no lo extirpas de frente? Si tienes un ganglio único, lo puedes extirpar de frente. El protocolo dice que tú tienes que tomar ese ganglio y manipular su estudio, no manipular, creo que el término es extraerlo para poder tomar los estudios correctos de la malignidad o de los cambios celulares dentro de ese parénquima ganglionar para determinar el origen. Y con eso determinar lo que le dije ahí, hacia dónde está dirigido. Recuerda que en la clase comenzamos diciendo que existen formas de diseminación. Y la forma de diseminación más frecuente es la linfática para mama. Por ende, tendremos que buscar, con estudios más detallados, los núcleos ganglionares que continuarían. Si estos están comprometidos para la evaluación de este ganglio centinela, podemos proceder a decidir que sí están tomados. Y si están tomados, ya es un N1, por lo tanto, jamás va a ser un T1, sino de repente pasa a un T2 o algo. ¿Y lo podrás operar? No, no puedes operar, porque ya hay diseminación. Tendrás que buscar una terapia coadyuvante primero para poder reducir el tamaño de la lesión y pasar recién otra vez en cirugía, donde podrás extirpar el tejido. Por ejemplo, hay una artista, la conocen, Angelina Jolie, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó con ella? Se hizo una mastectomía radical. ¿Solo por qué? ¿Le encontraron ganglio centinela? No, solamente por su antecedente y su código genético. Ella sabía que había eso. Entonces, no necesariamente es el ganglio centinela, como dice ahí. ¿Es importante encontrarlo en la evaluación? Sí. Pero nosotros tenemos que tener una cultura de prevención para evitar eso y evitar todos esos parámetros. ¿Algo más? ¿Se han aburrido? Sí. Muy bien. Gracias, chicos. Eso sería todo.